bueno, ayer terminamos en este punto. Empiezo aquí para recordar lo que habíamos hablado. Habíamos hablado que la estrategia que tenían las bacterias para digamos, cambiar a nivel genómico era o perder genes o incrementar genes, ¿de acuerdo? Y la estrategia básica que había para incrementar genes o perder genes estaba asociada a la existencia de secuencias repetidas, que podían ser utilizadas por la maquinaria de replicación, de recombinación, produciéndose deleciones, inserciones o inversiones, y también podía ocurrir un patinazo de la DNA polimerasa en el proceso de replicación, en donde la cadena que se está generando saltaba de una zona homóloga a otra, y eso podría generar pues la duplicación de material genético o la pérdida de material genético. Es decir, teníamos dos estrategias: recombinación mediada o realizada entre repeticiones de DNA, o patinazo de la DNA polimerasa en el proceso de replicación también sobre regiones repetidas. Y nos preguntamos si había muchas zonas repetidas, y os mostré un análisis profundo del genoma de Escherichia coli, que, bueno, es nuestro modelo básico, y vimos que sí, que, bueno, vuelvo a la figura de antes, que el 3, casi el 4% del genoma eran zonas repetidas. Había zonas repetidas muy grandes, como los operones de ARN ribosómico o estas secuencias RHS. Había otras más pequeñitas, ¿vale? Como 29 pares de bases, ¿vale? Espectacular esta de aquí, las regiones REP con 40 pares de bases, que ya es una cantidad bastante grande para facilitar la recombinación y homogéneamente repartidas a lo largo del genoma. Es decir, que había suficiente material repetido para poder plantear que la recombinación y el patinazo de la DNA polimerasa es un proceso que puede desencadenar este cambio, o es el responsable de ese cambio en el tamaño del genoma. Y después aquí también mirábamos si esto pasaba en otros microorganismos, y bueno, se sabe que sí, que en casi todos los microorganismos que se secuencian, pues hay bastantes zonas repetidas, ¿vale? Y como ejemplo puse Pseudomonas aeruginosa, que la tenemos aquí, que tenemos pues casi 1700 digamos, regiones repetidas por millón de pares de bases, y este punto de aquí es Escherichia coli K12, es decir, tiene muchísimas más por megabase. Los investigadores que hicieron ese trabajo sugerían que había un incremento lineal o una tendencia a tener mayor número de secuencias repetidas a medida que el tamaño se incrementaba. Es posible, es decir, seguramente sí que hay una cierta correlación. Ahora habría mucho más puntos, no he podido hacer el análisis, pero bueno, lo importante es que sí que ocurre, y que es la estrategia que tienen las bacterias, utilizar estas regiones repetidas para modificar el tamaño genómico, ¿vale? Después también veíamos este dato que me pareció interesante del análisis, que nos decía que el número de repeticiones directas eran mayores normalmente que el número de repeticiones inversas. Y si os acordáis, las repeticiones directas son las que permitían la delección o la multiplicación del material genético, mientras que las repeticiones invertidas eran útiles en el proceso de recombinación, pero lo que provocaban eran reorganizaciones génicas. Por tanto, esto nos está diciendo que es más, parece ser que es más dañino para las células, pues las reorganizaciones génicas que el incremento o la pérdida de genes. ¿De acuerdo? De esto discutiremos un poquito más adelante, ¿vale? Por tanto, habíamos definido las estrategias para incrementar y también reducir el tamaño genómico, pero ahora me interesa el incremento del tamaño genómico haciendo copias. Pero claro, el planteamiento era, vale, nosotros tenemos, por ejemplo, un gen, se duplica, tenemos dos copias del mismo gen. Eso es interesante desde el punto de vista evolutivo. Hombre, desde el punto de vista fisiológico para la célula puede ser interesante, porque si tienes dos copias del mismo gen y las dos se transcriben y las dos se traducen, tendrás mayor cantidad de una determinada proteína. Y si esa proteína, tener más, marca diferencias, pues habrás mejorado, ¿vale? Pero la ventaja más grande que tiene tener una copia de un gen funcional es que a la hora de acumular mutaciones puedes con mayor probabilidad mantener
constante un gen y, por tanto, no perder funcionalidad para él, e ir cambiando la segunda copia e ir mejorándola. Es decir, si la segunda copia empeora, como tienes el gen estándar, no pasa nada. Si la segunda copia mejora, porque es más activa, entonces has hecho un salto en la evolución. Es decir, que siempre que asociemos el incremento de dosis génicas por duplicación, hemos de ir pensando a continuación en el proceso que nos permite que ese gen cambie. Y ese proceso es la mutación. Entonces, ahora vamos a hablar ya del concepto de mutación y es verdad que es como la replicación del material genético. Es decir, los genéticos, por ejemplo, os van a hablar, o de la recombinación, que os van a hablar mucho, ¿no?, de ello. Yo solo daré una pincelada para destacar que es un concepto que es importante en el mundo de las bacterias. Y hablaremos de un concepto que, además, en el mundo de nuestros grupos de investigación es súper importante, y es el concepto de hipermutación, es decir, de tener tasas de mutación muchísimo más altas de la normal. Después llegaremos a esto, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar de mutación. Bien, tenemos una secuencia y cómo puede cambiar por mutación. ¿Qué son los elementos que causan la mutación? Bueno, pues primero siempre hay que hablar de los compuestos o la mutación provocada por agentes químicos y físicos, ¿de acuerdo? Todos los conceptos de mutación, todos los temas de mutación empiezan por la mutación generada por compuestos químicos y físicos. Muy probablemente, desde el punto de vista de la evolución, no sea el mecanismo más importante para generar mutantes, pero hay que tenerlo en consideración, ¿de acuerdo? Entonces, en esta tabla que está sacada del Brock, porque el Brock le dedica un apartado al concepto de la mutación, veis que, por ejemplo, la introducción de análogos a bases, pues incorpora cambios, ¿vale? Es decir, por ejemplo, y ahora os explicaré solo esto para que entendáis qué significa esta tabla, cómo se lee esta tabla. Dice, mira, aquí tenemos un análogo. Si la DNA polimerasa introduce un 5-bromouracilo, lo que hace es incorporarlo como si fuese una T. Es decir, tenemos una adenina en el genoma y como molde tendría que entrar una timina, pero entra un 5-bromouracilo, ¿vale? Y este 5-bromouracilo puede emparejar con una guanina, ¿vale? Por tanto, lo que estamos haciendo es realmente sustituir esta timina con una citosina. Y esto es lo que os pone aquí. Es decir, que la pareja adenina-timina sería sustituida por una pareja guanina-citosina en la cadena de DNA bicatenario. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y así, pues ya veis que todos los cambios que se pueden producir. Otro análogo al nucleótido, la 2-aminopurina, sería incorporada como una adenina, ¿vale? Después tenemos compuestos químicos que reaccionan físicamente con el DNA y provocan cambios, como el ácido nitroso, ¿vale?, que deamina las adeninas y las citosinas, ¿de acuerdo? Entonces provoca estos cambios. Es decir, estamos sustituyendo con estos compuestos químicos un nucleótido por otro, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, es una cuestión de que exista este compuesto químico en unas concentraciones que generen esa toxicidad, ¿de acuerdo? Después hay cosas como la radiación. La radiación ultravioleta es súper importante. Es decir, en la columna de agua, por ejemplo, en el agua de mar, la zona más propensa a sufrir mutaciones es la más próxima a la superficie, el primer centímetro. Es decir, las células que viven en el primer centímetro de una masa de agua están sujetas a mucho mayor riesgo de mutación que las que viven a 50 metros de profundidad, ¿de acuerdo? Sencillamente porque ahí tiene una radiación ultravioleta muy fuerte y facilita la formación de dímeros de pirimidina, y cuando se reparan, pues introducen errores los sistemas de reparación de los dímeros de pirimidina, ¿de acuerdo? Si no se reparan, no es funcional el genoma, es decir, que al final acaba con una reparación, esa reparación genera un cambio, ¿de acuerdo? Bien, y realmente la radiación ultravioleta ha sido muy importante para la mutación de las bacterias, ¿vale? Están muchas sujetas a esa radiación. Muy probablemente es de los agentes físico-químicos el más importante, ¿vale? Pero, perdón. Perdón, he sonado el móvil, no lo había apagado, ¿vale? Pero lo más importante desde el punto de vista biológico es la mutación por errores en la DNA polimerasa, ¿vale? La DNA polimerasa es una enzima que incorpora nucleótidos
a medida que la replicación se está generando, ¿de acuerdo? Pero es una enzima y es una enzima que falla, como todos los enzimas, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta que cuando los enzimas empiezan a fallar no es que dejen de hacer su función, es que en principio lo hacen más lenta y empiezan a hacerla mal. Y el error de la DNA polimerasa cuando la empieza a hacer lenta y hacerla mal es equivocarse de nucleótido al incorporar, ¿vale? Normalmente cuando arranca una reacción de polimerización no hay errores, pero a medida que la DNA polimerasa va avanzando tiene mayor probabilidad de incorporar errores, ¿de acuerdo? Explico esto porque después hablaremos de la replicación del material genético. Y no es lo mismo tener un gen colocado muy cerca donde se inicia la replicación de tener un gen colocado más alejado del inicio de la replicación. La probabilidad de introducir mutaciones en un gen próximo al origen de replicación es menor que en un gen alejado en el origen de replicación. Y tampoco es lo mismo que una molécula de ADN polimerasa tenga que polimerizar 100 kilobases que tenga que polimerizar 10 millones de pares de bases. Es decir, si la misma molécula tiene que hacer todo este trabajo, es más fácil que produzca cambios polimerizando una cadena de ADN muy grande que una cadena de ADN muy pequeña. Y todo esto, pues, lo iremos comentando, ¿vale? Pero aquí lo importante es que la ADN polimerasa falla, ¿vale? Y el fallo es equivocarse de nucleótido a la hora de introducirlo en la cadena molde, ¿vale? ¿Y qué puede pasar cuando introduce este tipo de errores? Pues si tenemos en una posición un determinado codón, como este, el TAC que codificaría para la incorporación de una tirosina, ¿vale? Pues se puede modificar el primer codón y en vez de introducir una timina, introduce una adenina, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que cambia el significado de la proteína, ¿vale? Serían cambios de sentido, cambios de significado en la proteína. Y son los cambios más importantes para generar diversidad, ¿de acuerdo? Porque, claro, vosotros tenéis una proteína que realiza una función porque tiene una determinada secuencia de aminoácidos. Es decir, la secuencia de aminoácidos es la que define el tipo de función que hace. Si nosotros cambiamos un aminoácido, esa proteína ha cambiado y puede cambiar su cinética. Y cambiando su cinética, cambia las propiedades de la enzima. Y puede suponer una ventaja, puede suponer un inconveniente. ¿De acuerdo? Y si cambia bastante, es decir, si se van acumulando cambios, incluso puede cambiar la especificidad. ¿De acuerdo? Por tanto, estos son los que más nos van a interesar a la hora de entender el concepto de diversidad metabólica, ¿vale? Pero puede haber cambios radicales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedes cambiar este último, en esta misma posición, puedes cambiar el último nucleótido e incorporar una guanina. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que aparece un codón de stop. Es decir, con un solo cambio de un nucleótido no cambia el significado de la proteína. Es que la proteína desaparece. Es un cambio muy radical, ¿de acuerdo? Porque pierde una función, ¿vale? Este cambio no es tan interesante a nivel evolutivo para incrementar la diversidad metabólica, pero también ocurre porque a veces quitando una proteína te quitas problemas, ¿de acuerdo? Vale. Después tenemos una serie de cambios que son silenciosos, es decir, que no provocan un cambio de significado de la proteína. Por tanto, la proteína tiene el mismo sentido. Estos cambios normalmente se definen como neutros, aunque a veces no lo son, porque dependiendo del uso de codones que hace la bacteria, y hablaremos de ello, un cambio en un triplete de nucleótidos que cambie el uso de codones de esta bacteria puede ser beneficioso o puede ser perjudicial. Le puede facilitar la incorporación de ese aminoácido o no, ¿de acuerdo? Vale, en principio pensad que no supone ningún cambio porque la enzima es el mismo, pero sí que puede alterar los niveles de fabricación de esa enzima y lo veremos cuando hablemos de la traducción, ¿vale? De acuerdo, pues estos son los tres cambios que podemos o que pueden ocurrir cuando cambiamos un solo nucleótido por error de la DNA polimerasa, ¿de acuerdo? O un cambio de sentido en el enzima es diferente, un cambio silencioso, es decir, se cambia la secuencia de nucleótidos, pero la proteína sigue siendo la misma, ¿vale? Y después la eliminación de la proteína por la introducción de un codón de terminación, ¿vale? Pero la DNA polimerasa tiene otra capacidad, otra manera de fallar, y es el patinazo. Habéis visto un patinazo espectacular, ¿no? Cuando explicábamos cómo se duplicaban o delecionaban genes por un error de la replicación, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Que esos patinazos no son tan grandes,
¿de acuerdo? Esos patinazos normalmente están asociados a la incorporación o a la eliminación de 1, 2, 3, 4 nucleótidos, ¿de acuerdo? Pocos nucleótidos. Esto es lo más frecuente. Patinazos tan grandes no ocurren tan a menudo, ¿vale? Y es lo que estoy mostrando aquí. Aquí tenemos una secuencia determinada que está codificando una proteína, ¿vale? Y fijaros que si lo que ocurre al patinar la DNA polimerasa es incorporar un nucleótido más, lo que hace es cambiar completamente la pauta de lectura de la molécula de ADN, ¿de acuerdo? Y entonces el resultado es que se pierde esta proteína. ¿Puede aparecer otra proteína? Hombre, es bastante poco probable, ¿vale? Normalmente esto está, el patinazo de la DNA polimerasa está, digamos, relacionado con supresión génica, con pérdida del gen, ya sea por inserción o ya sea incluso por deleción. El resultado final siempre es el mismo, cambia la pauta de lectura y por tanto cambia el gen. Y al cambiar el gen, esa proteína inicial se pierde, ¿de acuerdo? Vale, pero siempre recordad que además de los patinazos pequeños, tenemos los patinazos grandes que hemos explicado antes, ¿vale? Bueno, pues esos son los errores que puede cometer la DNA polimerasa. Bien, ahora voy a introducir dos conceptos para que entendáis que lo que nosotros sabemos de la mutación y de cómo van cambiando los microorganismos, lo sabemos solo con los microorganismos que nos llegan a nuestros días. Es decir, nosotros no podemos tener un registro fósil de cómo eran los microorganismos hace 1 millón de años, ¿vale? Mientras que los paleontólogos sí que pueden trabajar con fósiles y, bueno, pues establecen toda una serie de teorías evolutivas en base a lo que ven del registro fósil. Nosotros no tenemos este registro fósil. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer los microbiólogos está basado en los microorganismos que podemos aislar y en los experimentos que podemos realizar, ¿de acuerdo? Podemos realizar experimentos evolutivos con bacterias y con fagos, ¿de acuerdo? Podemos plantearnos hacer experimentos evolutivos con células eucariotas, como las levaduras, pero es verdad que trabajar con levaduras, el ritmo de cambio es muy lento y, por tanto, no hay prácticamente estudios evolutivos con levaduras. Hay bastantes estudios evolutivos hechos con bacterias, aunque el cambio tampoco es excesivamente alto, y después hay muchísimos estudios evolutivos con virus porque la tasa de replicación y de cambio de los virus es muy grande. Lo veremos dentro de nada, ¿vale? Pero hay dos conceptos que son súper importantes para abordar el tema de la mutación y la adaptación por mutación de los microorganismos a condiciones cambiantes, ¿vale? ¿Qué son? Los paisajes adaptativos, que los describió Sewall Wright en 1932, ¿vale? Y la hipótesis de la reina roja, que la describió otro genetista, Leigh Van Valen, en el 1973. Son dos conceptos básicos de genética evolutiva que hemos de controlar para entender cómo cambian y se adaptan los microorganismos, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué son los paisajes adaptativos de Wright? Los paisajes adaptativos de Wright no son más que representaciones tridimensionales en forma de montañas, como veis aquí, de cómo han ido cambiando los microorganismos, ¿vale? Si os fijáis en la figura, pone aquí combinación de genes y combinación de genes, ¿vale? Y el eje, digamos, el eje de las zetas es lo que marca la eficacia biológica, ¿vale? Aquí es muy eficaces biológicamente hablando y aquí poco eficaces biológicamente hablando. Y tenéis que entender esto como, bueno, tenemos unos microorganismos que están viviendo en unas determinadas condiciones y están o tienen una determinada combinación de genes, ¿vale? Y en un momento dado las condiciones cambian, ya sea porque cambia el ambiente o ya sea porque esos organismos que viven en un sitio pasan a vivir a otro sitio, ¿de acuerdo? Esta es la filosofía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que para poder adaptarse a esa nueva condición de vida, la población no le queda más remedio que cambiar. Tiene que cambiar, porque si no, no está adaptada. ¿De acuerdo? Estaba adaptada a donde vivía y ahora tiene que adaptarse, ¿vale? La adaptación siempre es lo mismo. El cambio ocurre al azar y las condiciones de estrés, el medio, ¿vale?
selecciona al mejor. Es decir, aquí está la selección natural, ¿de acuerdo? Pero van ocurriendo cambios y se van seleccionando aquellos que funcionan mejor, ¿vale? Y lo que dice los paisajes adaptativos de Wright, fijaros que aquí hay dos montañas, es que para un mismo problema no hay una única solución, sino que puede haber varias, ¿vale? Aquí hay dos, y las dos soluciones son igual de eficaces. Es decir, la eficacia biológica, si os fijáis, en esta cúspide y en esta cúspide, es la misma, ¿vale? Pero la combinación de genes, en este caso, esto es una figura sacada de eucariotas, pero la combinación de genes o los cambios que han ocurrido en los genes de un microorganismo en esta línea evolutiva es diferente de la de esta, ¿vale? Si nosotros ahora analizamos la eficacia biológica de estos dos individuos, es este punto de aquí. Aquí estamos nosotros, aquí hemos hecho el experimento, aquí hemos aislado el microorganismo y ambos microorganismos tienen la misma eficacia biológica. Es el punto final. Es esto de aquí. Pero la teoría evolutiva de los paisajes adaptativos de Wright nos dicen que estos dos surgieron de un ancestro común y llevaron caminos distintos, ¿vale? Y si os fijáis en este esquema, cada una de estas rayitas sería un cambio que ha ocurrido y que se ha fijado en la población, ¿vale? Y por tanto ha sido interesante. Digamos que estos cambios lo que permiten normalmente es mejorar la eficacia biológica en esas condiciones. Normalmente el paisaje adaptativo de Wright no marca caminos hacia valles, ¿de acuerdo? Los valles serían zonas con una menor eficacia biológica. ¿Puede ocurrir? Sí. Hay otro parámetro en biología evolutiva que es la deriva genética y el azar, ¿de acuerdo? Esto hablaremos dentro de nada, ¿no? Pero lo importante es que los cambios que van a ir seleccionándose siempre son cambios a mejor para adaptarse a esas condiciones en las que está desarrollándose en ese momento la vida, ¿vale? Pero nosotros no los tenemos a estos clones. Y fijaros que aquí, pues puede haber ocurrido en esta línea roja, si cada uno de estos son cambios y hay microorganismos que los pudiésemos trabajar, pues que veríamos que en este momento, a mitad del camino de cambio, ¿vale? Veríamos que la línea azul es más eficaz biológicamente que la roja. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero a día de hoy, que es donde hemos podido recoger muestras, vemos que las dos son igual de eficaces biológicamente hablando. Además, esto lo podemos nosotros comparar, porque nosotros podemos coger estos dos microorganismos y ponerlos juntos a hacer un trabajo, ¿vale? Y vemos quién gana. Estos son los experimentos de competencia. Son muy fáciles de hacer y son muy bonitos, ¿vale? Muy entretenidos, porque solo es crecer las bacterias. Lo mismo que haréis vosotros en prácticas, lo podéis hacer con dos microorganismos diferentes que hacen lo mismo para ver cuál es mejor, ¿vale? De acuerdo. Pues estos son los paisajes adaptativos de Wright, ¿vale? Que nos explica que hay varias soluciones para solventar un mismo problema y alcanzar niveles idénticos de eficacia biológica, ¿vale? Y después hay otra teoría evolutiva, que es la hipótesis de la reina roja, que también es esencial para entender cómo cambian los microorganismos, ¿vale? Y la definición, pues está que las especies deben adaptarse constantemente, evolucionar y proliferar para sobrevivir mientras, digamos, están apretadas, están perseguidas otras especies que están constantemente cambiando, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues ahora imaginaros que están dos bacterias que trabajan de la misma manera, son idénticas, en un mismo medio y ese medio no cambia, ¿vale? Imaginaros que no cambia, no hay presión. Uno tendría tendencia a decir, bueno, pues entonces las bacterias no van a cambiar, porque total son iguales, ¿vale? Es verdad que son iguales, pero no son familia. Cada una es de su padre y de su madre, ¿vale? Porque no se va a mezclar con ninguna. ¿Su trabajo cuál va a ser? Dividirse y generar dos copias idénticas. Pero ya hemos visto que la DNA polimerasa comete errores, ¿vale? Entonces es posible que en esas divisiones aparezcan cambios. Imaginaros que uno de estos cambios es beneficioso y hace que un descendiente de una de las dos líneas sea mejor que el de la otra, ¿vale? Entonces, atendiendo a esto, si no se produce ningún otro cambio, ese va a dominar y la otra va a desaparecer. Por tanto, la que no ha sufrido ningún cambio no puede permanecerse inmutada.
tiene que ir cambiando. Constantemente las especies tienen que ir cambiando porque están sometidas a una presión de una contra la otra, aunque realmente ellas no lo sepan. Y es igual el esfuerzo o las condiciones abióticas, es decir, el medio ambiente es igual. Si el medio ambiente no cambia, ellas, por tal como funciona el sistema de polimerización, están sujetas a cambio y, por tanto, tienen que ir cambiando, van a ir cambiando. Y van a ser cada vez mejores en las mismas condiciones ambientales porque tienen que vencer al vecino, ¿vale? Es una carrera, ¿de acuerdo? Las mismas condiciones para todos. No tenemos en una carrera una carrera de coches, por ejemplo, digamos, la pista es toda igual. No hay uno que tiene que hacer más curvas y el otro va recto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que cambia? Pues el piloto y el coche. ¿Y cuál gana? Pues el mejor. Y ahí pues juegan muchas cosas. Si cambia rápido las ruedas, si cambia lenta las ruedas, si ha acertado con el neumático. Bueno, pues todos estos cambios son la hipótesis de la reina roja. Porque las condiciones ambientales son las mismas y para ganar la carrera tú tienes que ser mejor que el otro. Y si el otro cambia, tú tienes que cambiar. ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, pues estas dos hipótesis o teorías evolutivas rigen la mayor parte de cambios evolutivos que tienen lugar en las bacterias, ¿vale? Es decir, que si los vemos, cuando pensemos en evolución bacteriana, pensad siempre en estas dos soluciones, ¿vale? Una, son posibles muchas soluciones para alcanzar una eficacia biológica alta, no una. Y dos, las bacterias están siempre compitiendo entre ellas. Es igual si las condiciones ambientales son estables, ¿vale? Muy bien. Bien. Y esto me lleva ya a hablar de la tasa de mutación, ¿vale? Entonces, las bacterias tienen que cambiar siempre, pero ¿cambian más rápido o más lento dependiendo del día? Pues no pueden decidir si cambiar más rápido o más lento. Las bacterias, todas las células, tienen una tasa constante de cambio, ¿vale? Es verdad que se pueden acumular cambios más rápidamente o menos, pero no es por el mecanismo propio de la bacteria. Es decir, por ejemplo, si tenemos un cultivo de Escherichia coli y añadimos naranja de acridina, pues obviamente vamos a acumular más mutantes porque es un compuesto mutagénico. Pero no es la célula que ha generado los mutantes, sencillamente es el compuesto químico externo, ¿de acuerdo? Si irradiamos con ultravioleta a una solución con células y a otra no, pues una va a generar más mutantes, pero es un agente externo. En el planteamiento interno, todas las células de una determinada población, por ejemplo, Escherichia coli, funcionan siempre igual. Y la responsable de introducir mutaciones es la DNA polimerasa. La DNA polimerasa siempre funciona igual. Por tanto, siempre incorpora mutaciones al mismo ritmo, ¿vale? Y esto es la tasa de mutación. Cuando nosotros calculamos la tasa o frecuencia de mutación, hacemos referencia a la tasa de incorporación de mutaciones del proceso de polimerización del ADN, ¿vale? Y entonces aquí hay una representación gráfica de la tasa de mutación de los diferentes organismos que encontramos sobre la Tierra, atendiendo al tamaño genómico que tienen, ¿vale? Entonces, nosotros estaríamos por aquí, en los eucariotas elevados, higher eukaryotes, y aquí los lower eukaryotes, ¿vale? Nosotros tenemos una tasa de mutación entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 10, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Dónde están las bacterias? Pues las bacterias están aquí. El rango que cubren las bacterias es de un poquito más de 10 a la menos 7 a un poquito menos de 10 a la menos 9. Y para tener un valor de referencia fácil de recordar es el de 10 a la menos 8. Este número se os tiene que quedar grabado. La tasa de mutación estándar de un microorganismo es, de una bacteria, perdón, o de una arquea, es 10 a la menos 8. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué es lo que hay por debajo con tasas más altas de mutación de 10 a la menos 8? Pues fijaros que ya está el mundo de los virus, ¿de acuerdo? Los virus de DNA dicatenario tienen tasas un poquito más altas que las bacterias, pero menores que los virus de RNA, dicatenario y monocatenario. Y aquí tendríamos los viroides, que son los que tienen el récord, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay esta gradación atendiendo al tamaño genómico de la tasa de mutación? Y no todos los organismos tienen la misma tasa de mutación, ¿vale? Bueno, pues esto tiene que ver básicamente con dos cosas, ¿vale? Una es cómo funciona la maquinaria encargada de replicar el material genético en todos estos organismos y cómo funciona la maquinaria que se encarga de reparar los errores
que han introducido las DNAs, o bueno, en general las polimerasas, ¿de acuerdo? Pero otro tiene que ver con cómo se multiplican los organismos, ¿vale? Bien, vamos a hablar primero de lo segundo, es decir, de cómo se multiplican los microorganismos. Si pensamos en el humano, nosotros, el tiempo medio de generación a día de hoy creo que es de 20 años. Incluso yo creo que se debe haber alargado, ¿no? Pues cada 30 años hay una generación nueva. Y un humano puede ser fértil y por tanto generar una nueva descendencia, pues diría que pues, a los 13 años. Es decir, cuando aparece la menstruación es cuando ya se pueden tener niños. Y por tanto, pues si esto ocurre en un promedio a los 13 años, pues cada 13 años podemos ir replicando, ¿vale? Esto sería el modelo animal, ¿vale? Claro, si tardamos 13 años en tener una nueva generación, si tenemos una tasa de mutación muy alta, es verdad que podemos mejorar, pero la mutación, pensad vosotros cuando habláis de mutación, tiene una connotación negativa. Es decir, normalmente, y sobre todo en eucariotas, la mutación tiene una connotación negativa. Nosotros siempre que hablamos de mutación solemos hablar de defectos, ¿vale? No pensamos nunca en las ventajas de la mutación. Y es verdad, porque la mutación en organismos como nosotros, que somos muy complejos, suele ser deleteria, ¿de acuerdo? Suele ser perjudicial, suele bajar la eficacia biológica de la especie, ¿vale? Y entonces conviene mantenerla baja. ¿Y qué es baja para un eucariota? Pues es este valor de aquí. La tasa de mutación de un eucariota, del humano, sería pues alrededor de 10 a la menos 9, 10 a la menos 10. Es decir, 1 o 2 órdenes de magnitud por debajo de las bacterias. ¿Por qué las bacterias tienen una tasa de mutación un poquito más alta que los eucariotas? ¿Vale? Pues, bueno, sencillamente por cómo se dividen. Es decir, el tiempo de duplicación de una bacteria, ¿cuál es? Bueno, lo veréis en el laboratorio, Escherichia coli cada 30 minutos. Hombre, pues sí es verdad, si cada 30 minutos resulta que tenemos una duplicación y tengo un descendiente que no es tan viable genéticamente hablando porque ha sufrido una mutación deleteria, no pasa nada. Voy a intentar tener otro dentro de 30 minutos y ya recupero el tiempo perdido, ¿vale? Claro, solo con esta filosofía, que puede parecer muy absurda, que es cómo se dividen las células y el tiempo que tardan en dividirse, entendemos que la tasa de mutación de las bacterias pueda ser un poquito más alta que el de los humanos, ¿vale? Y ya, ¿qué pasa con los virus? Bueno, pues los virus ya no se dividen, sino que sencillamente se replican, ¿vale? Cuando una partícula vírica entra dentro de una célula y replica su material genético para formar nuevos virus, pues sencillamente fabrica de 100 a 10.000 nuevas partículas víricas. Es decir, ya no está duplicando, está multiplicando por 100, 1.000 o 10.000 veces el tamaño de la población. Claro, ¿qué pasa si introduce más mutaciones? Bueno, pues puede ser que incorpore muchas mutaciones deleterias, pero si a partir de una partícula vírica que es funcional generamos 10.000 nuevas partículas víricas y perdemos 9.000 y nos quedan 1.000 que son iguales o mejores que la ancestral, pues vale la pena introducir mutaciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que marca la diferencia, ¿vale? Tenemos que en el mundo de los virus, como se replican con fórmulas de 10 elevado a n, 10 a la 10, 10 a la 2, 10 a la 3, es decir, a partir de una partícula vírica surgen 100, 1.000 o 10.000 células, 1.000 partículas víricas nuevas, pues puede permitirse el lujo de tener tasas de mutación más alta. Y después pensad en la estructura, es decir, aquí tenemos un virus de DNA dicatenario. Los virus de DNA dicatenario funcionan igual que las bacterias o que las células eucariotas. Utilizan una cadena molde, digamos que puede ser reparada, revisada, ¿de acuerdo? En cambio, los virus monocatenarios ya no, porque la cadena que se está formando se extiende rápidamente. Es decir, es más fácil incorporar mutaciones sencillamente por cómo funciona la replicación de estas partículas víricas formadas por ácidos nucleicos monocatenarios, ¿vale? Y con eso ya prácticamente lo podemos entender, ¿vale? Pero, ¿qué herramientas tienen todos estos organismos para tener las tasas más bajas o más altas? ¿Vale? Bueno, pues si no hay sistemas de reparación, podemos entender que la maquinaria puede introducir mutaciones. Por tanto, a medida que vamos incorporando sistemas de reparación de las mutaciones, vamos bajando la tasa de mutación. Y cuanto mejor sean estos sistemas de detectar mutaciones, menos mutaciones incorporaremos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por tanto,
De hecho, es muy fácil verlo. Es decir, si esto es el fago lambda y esto es Escherichia coli, ¿vale? El fago lambda infecta a Escherichia coli y utiliza la maquinaria de replicación de Escherichia coli para proliferar. Por tanto, ¿por qué tiene una tasa de mutación más alta? Pues tiene una tasa de mutación más alta porque es verdad que utiliza la DNA polimerasa de Escherichia coli, pero no utiliza ninguno de los sistemas de reparación de Escherichia coli. Es decir, la carencia de maquinaria de replicación en la replicación del fago lambda hace que el fago lambda tenga uno o dos órdenes de magnitud superior en tasa de mutación. Sencillamente por este motivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo consiguen las células procariotas y los eucariotas mantener bajas las tasas de mutación? Porque reparan las mutaciones provocadas por la DNA polimerasa. Y lo hacen, uno, por la prueba de lectura de la DNA polimerasa, ¿vale? Dos, otro sistema que es súper importante es el sistema MUT-SLH. Y tenéis que aquí tener en cuenta dos cosas. La primera, que primero se produce la replicación y la replicación genera mutación. Pero antes de que termine, la prueba de lectura la ha repasado y en teoría la ha corregido. Pero, aquí está la gracia, la prueba de lectura no es capaz de corregirlas todas, porque si las corrigiese todas no había mutación, ¿vale? Siempre deja alguna. Y esas son las que repara el sistema MUT-SLH, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema MUT-SLH se encarga de reparar los errores que no ha reparado la prueba de lectura, ¿de acuerdo? Pero también falla, porque si los reparase todos y el sistema MUT-SLH está tanto en bacterias como en eucariotas, ¿vale? O en la mayor parte de bacterias y en todos los eucariotas, pues no habría mutación, no habría cambio, ¿vale? Por tanto, también falla, ¿vale? Pero es que también tenemos, las bacterias y los eucariotas también tienen otros sistemas de reparación, como por ejemplo los genes VR, UVR, que están asociados a reparación de mutaciones provocadas por la radiación ultravioleta, por ejemplo, los dímeros de timina, ¿vale? Es decir, realmente no tienen que ver con los errores de la DNA polimerasa, pero también hay que considerar el resto de sistemas de reparación de mutaciones de las células, ¿vale? Bueno, pues aquí está la imagen global de la mutación. Es diferente según el tipo de organismo y es diferente por dos motivos. Uno, por las maquinarias de replicación y reparación que tiene cada uno de ellos, y dos, por cómo se desarrolla el ciclo de los organismos en técnica, en cómo funciona, y después en tiempo, que tardan en replicarse, ¿vale? Muy bien. Vale, pues fase 1, el recordatorio de la replicación, ¿vale? No lo vamos a explicar, pero tenéis que tener en cuenta que el replisoma está formado por dos subunidades de DNA polimerasa, una que polimeriza por vía directa, es decir, incorporando constantemente nucleótidos, y otra es la estrategia de los fragmentos de Okazaki, ¿de acuerdo? Acordaros cómo funciona todo, acordaros que necesitáis una máquina que es la encargada de introducir el cebador de ARN mensajero para los fragmentos de Okazaki. Acordaros que necesitáis una helicasa para ir abriendo la cadena. Acordaros que hay una serie de topoisomerasas que lo que hacen es controlar la torsión de la molécula para que la molécula no se quiebre. Acordaros que hay las proteínas SSB que se encargan de proteger el ADN monocatenario que se forma para evitar que eso desaparezca. Acordaros que cuando el proceso termina hay que reparar los nicks que se han generado en la cadena de los fragmentos de Okazaki y, por tanto, necesitamos la DNA ligasa. Y acordaros que el RNA que ha ensamblado la primasa y que es necesario para la síntesis del DNA en la cadena que va retrasada, ¿vale? Es eliminada y es regenerado en forma de ADN por la DNA polimerasa 1. Es decir, la DNA polimerasa 3 es la que en Escherichia coli es la que se encarga de realizar casi todo el trabajo y la DNA polimerasa 1 se encarga de polimerizar esos huequecillos que ha dejado el primer de ARN cuando ha sido eliminado, ¿vale? Todo esto lo tenéis que recordar, ¿vale? Es decir, vale para micro también, ¿vale? Es importante tener claro los procesos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que la DNA polimerasa es capaz de detectar cuando se equivoca y gracias a la acción exonucleasa 3'5', es decir, vuelve atrás, elimina el nucleótido que ha incorporado erróneamente y vuelve a polimerizar, ¿vale? Y entonces, bueno, pues
aquí la cosa graciosa es que a veces falla, pero la mayor parte de los errores que comete la DNA polimerasa los repara ella misma. ¿Hay polimerasas que carecen de prueba de lectura? Sí que las hay. No todas las DNAs polimerasa tienen prueba de lectura, ¿vale? La DNA polimerasa 3 y la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli sí que tienen. Los homólogos nuestros también tienen, pero Escherichia coli tiene DNAs polimerasas que carecen de prueba de lectura. Y hay microorganismos que no tienen DNAs polimerasas con prueba de lectura. Y por tanto ya directamente tendrían una tasa de mutación más alta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Todas estas posibilidades están presentes en la naturaleza, ¿vale? Pero ya os digo, la primera manera de evitar las mutaciones o de corregir las mutaciones es con la actividad exonucleasa de la DNA polimerasa, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues supongamos que la DNA polimerasa ha intentado reparar y se ha alargado sin reparar, ¿vale? Ha introducido un cambio en la secuencia, ¿vale? Y esto es lo que se está mostrando aquí. Está la cadena de ADN que se está replicando, ¿vale? Aquí tenemos una zona que está bien emparejada y la DNA polimerasa nueva, la DNA polimerasa que va replicando en dirección 5'3', genera esta cadena pintada en color rojo, ¿vale? Y introduce un error, ¿vale? Aquí tenéis el error, es decir, donde había, guanina, citosina, citosina, adenina, aquí tenéis el error, ¿vale? Ha incorporado, en vez de una guanina, una adenina, ¿vale? Este es el resultado de la replicación una vez que se ha generado la nueva cadena, ¿vale? Fijaros que la cadena vieja, ¿vale? El material genético original está metilado, ¿de acuerdo? Es decir, el material genético celular está modificado y no está modificado en cualquier sitio, ¿vale? Los dominios 5' GATC tienen la adenina metilada, ¿vale? Y es una secuencia palindrómica, sale igual cadena arriba que cadena abajo, GATC, GATC. Y ambas tienen metilados las adeninas. Es decir, que el ADN celular procariota está modificado con grupos metilo en las adeninas en los dominios GATC, ¿vale? La enzima que se encarga de esto es la metilasa DAM y ya hablaremos de ella en un par de clases, ¿vale? Ahora lo importante es que cuando se ha polimerizado el ADN, la cadena nueva no está metilada, porque la DNA polimerasa no introduce adeninas metiladas, introduce adeninas, ¿vale? A posteriori se van a tener que metilar, pero daros cuenta que hay una hebra metilada y una hebra no metilada, ¿de acuerdo? Este DNA que tiene una hebra metilada y la otra no metilada se conoce como DNA hemimetilado, ¿vale? Hemimetilado, H-E-M-I metilado, ¿vale? Y en este ADN hemimetilado es donde se ancla MUT-S, que es la primera subunidad del sistema MUT-SLH, que también se conoce como sistema de reparación de emparejamientos erróneos, ¿vale? Entonces, MUT-S está migrando detrás de la DNA polimerasa y su trabajo es detectar emparejamientos erróneos, ¿vale? Entonces, va avanzando tranquilamente, pum, 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 y cuando reconoce un emparejamiento erróneo, que aquí teníamos esa citosina con una adenina, ya visteis en la primera sesión que los emparejamientos erróneos provocaban distorsión en la cadena de ADN, es decir, él no sabe, no lee nucleótidos, él lo que es controlar el grosor de la cadena de ADN. Y entonces cuando detecta un error, es cuando detecta el emparejamiento erróneo y se para, ¿vale? Se para. Y al pararse en presencia de este emparejamiento erróneo, es decir, esa distorsión de la cadena de ADN, permite que dos subunidades más del sistema, MUT-L y MUT-H, se anclen a la molécula, ¿vale? Es decir, esto va avanzando y mientras se va moviendo, no da posibilidades a MUT-L y MUT-H de anclarse. Pero en el momento en que se para, y se para cuando detecta el error, ¿vale? MUT-L y MUT-H se anclan sobre él, ¿vale? Y a partir de aquí, empieza a tener un comportamiento diferente el sistema, ¿vale? En vez de seguir avanzando en dirección 5'3', ¿vale? Retiene esta zona de ADN de aquí y regresa hacia atrás. Es decir, empieza a migrar en dirección 3', 5' sobre la cadena de ADN, ¿vale? Es decir, iba avanzando en 5'3', se para, se ancla MUT-L y MUT-H, cambia de manera de funcionar y manteniendo
el error controlado se va hacia atrás, ¿vale? ¿Cuánto tiempo puede migrar hacia atrás? Bueno, pues dependerá de la cantidad de ADN que puede arrastrar, ¿vale? Aquí en el esquemita se va a parar donde realmente se para, si se tiene que parar, ¿vale? Que es en un dominio GATC hemimetilado. Es decir, este complejo proteico va avanzando y cuando encuentra un dominio hemimetilado, es decir, que le falta un grupo metílico a la secuencia GATC, ¿vale? Se para, ¿vale? Y aquí MUTH introduce un NIC en una de las hebras. ¿En cuál? En la que no está metilada. Es decir, la metilación le permite al sistema MUT-SLH reconocer la cadena nueva de la cadena errónea. ¿Vale? ¿De acuerdo? En el momento en que hace esto y MUT-H genera este NIC, la torsión que se ha ido acumulando se libera, se desancla MUT-L y MUT-H de MUT-S y MUT-S vuelve a donde estaba, es decir, a esta zona de aquí, y sigue su camino. Es decir, la subunidad MUT-S sigue trabajando, ¿vale? En cambio, MUT-L y MUT-H se ha desmontado. Entonces, MUT-S sigue procesando. ¿Y qué ha pasado con el ADN? Fijaros, el ADN lo que ha quedado es roto, un ADN inservible, ¿vale? Entonces, este ADN, que tiene un extremo 3' libre, ¿de acuerdo? Un extremo 5' libre, perdón, es un ADN monocatenario con un extremo 5' libre con una secuencia GATC, es el blanco de acción de una exonucleasa que se llama RECJ. Y RECJ empieza a degradar esta molécula de ADN monocatenario y va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y en este esquema, obviamente, llega a la zona de la mutación, ¿vale? Y llega un momento en que RJ deja de funcionar, de degradar DNA porque se gasta como enzima y termina el proceso de degradación. Y queda una zona de DNA monocatenario. Y aquí tenemos un extremo 3' libre con un grupo hidroxilo y la DNA polimerasa se puede anclar y la DNA polimerasa es la DNA polimerasa 1, polimeriza esta secuencia de aquí. Y claro, es un trocito muy corto, entonces la probabilidad de que se vuelva a equivocar es baja. Y de esta manera se puede reparar el material genético, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Pues que hay dos maneras de evitar esto. Una, que la distancia entre el error que se ha introducido por la DNA polimerasa y el dominio 5' GATC hemimetilado sea muy grande. El complejo MUT-SLH va yendo hacia atrás, arrastrando toda esta cadena de ADN. Llega un momento en que no puede seguir avanzando. Y entonces, si no puede seguir avanzando y no llega a este dominio hemimetilado, se para, se desancla, MUT-S vuelve a estar en la misma posición y continúa su camino, ¿vale? Pero no se ha reparado la cadena de ADN. Y después también podría ocurrir que RJ degradase y se gastase antes de llegar aquí. También sería una manera de no reparar, ¿vale? ¿Y por qué es importante esto? Porque no solo es importante reparar, es que tiene que haber fallos en el sistema de reparación, porque si no, no habría transferencia de mutaciones a las nuevas generaciones y por tanto no habría cambio. Vale, de acuerdo. Por tanto, manteniendo las acciones, la actividad polimerasa con los errores que introduce y compensada con las reparaciones de la prueba de lectura de la DNA polimerasa y a posteriori del sistema de reparación de emparejamientos erróneos, las bacterias y las células eucariotas consiguen mantener la tasa de mutación ideal. Si perdemos uno de estos sistemas, incrementamos la tasa de mutación. ¿Y es posible y es importante esto? Veremos que sí, pero lo veremos